Primero, típico en Argentina, cualquier elección, se viene una elección y la presión dolarizadora es muy grande, porque como la moneda nacional tiene una historia de ser débil, de ser, digamos, vilipendiada o maltratada, porque cuando uno emite mucho le hace perder valor a la moneda, entonces siempre hay una presión, digamos, devaluatoria, o que uno especula que después de las elecciones puede haber una corrección, entonces aumenta la demanda por dólares y eso le pone presión al momento. Y te iba a decir, esta puede ser tal vez una de las pocas elecciones donde tal vez hay una chance de que el dólar baje y no suba después de las elecciones. Pero diría que siempre sube, en este caso la chance de que baje es un 10%, pero es muy probable de que hay mucha presión para que suba. Y bueno, esto que vos estás contando es ir a intervenir, a jugar ese juego, esa dinámica preelectoral de mucha presión sobre el dólar, de mucho deseo de dolarizarse, y el secretario del Tesoro, que es como decir el ministro de Economía de Estados Unidos, provee la liquidez suficiente tal vez para menguar esos efectos, si se quiere, porque no lo está evitando, el dólar está subiendo, pero tal vez más suavemente de lo que podría haber ocurrido, incluso para agregar no solo el swap que vos dijiste, sino como Caputo hizo mucho énfasis, la frase de Scott Bessent, del ministro de Economía de Estados Unidos, del secretario del Tesoro, fue que va a ser lo que haga falta, whatever it takes, dice muchas veces, que es una frase que se hizo famosa, es decir, que no solamente habilitaría este swap, que está anunciado y anunciado, pero todavía no salió oficialmente, exactamente, sino que también está operando en el mercado de monedas locales, como vos decías, comprando pesos, ofertando dólares. También sugirió que podría llegar a comprar bonos, ya sea en el mercado secundario, es decir, bonos ya emitidos, o en alguna nueva licitación que haga el gobierno, podría. Entonces, todos los podrías lo que dio la señal es, señores, yo tengo la máquina de emitir dólares, ustedes le faltan dólares, yo voy a proveer dólares si por algún hueco esencialmente de iliquidez. ¿Qué quiere decir? Una cosa es la solvencia, es decir, este producto, esta máquina funciona a futuro, va a generar rentabilidad, entonces eso es solvente. Ahora puede ser que mañana la caja te quede en rojo, no tengas para pagar mañana, eso es una situación de iliquidez. Lo que un poco, si vos querés ponerle un trasfondo económico a esas declaraciones políticas que vos decías de que Trump está diciendo, bueno, si los resultados electorales son muy malos, si Milei se va, yo dejo de apoyar, es como decir, yo apoyo mientras esto sea solvente, mientras esto sea creíble. Para mí creíble, dice Trump, es que gobierne alguien capitalista, aliado, geopolíticamente alineado, liberal en general, a la administración estadounidense. Entonces, si ustedes son solventes o por lo menos son confiables y dicen que van a pagar, pero les falta plata hoy, les presto con tal, o solucione ese bache financiero con tal, a la larga tengo fe de que Argentina sale para adelante. Ahora, si empieza a ganar poder una línea que dice voy a defaultear, voy a repudiar los pagos, voy a emitir moneda, el peso va a dejar de tener valor, y todas esas cosas que suelen pasar en la historia argentina, entonces ya el problema no es de liquidez, es de solvencia, porque el peso se va a destruir sí o sí en ese escenario. Que el peso se destruya es que va a haber más inflación. Entonces, aunque no haya ayudado para nada la frase de Trump, hay una razonabilidad detrás. Señores, si el problema deja de ser de liquidez y pasa a ser de insolvencia, es decir, la moneda argentina no tiene futuro porque van a volver los que imprimen, los que no les importa el equilibrio fiscal, entonces no tiene sentido que yo ayude en algo que no va a funcionar, me voy. Eso fue un poco. Y si querés, yendo a la ultracoyuntura diaria, así es. Yo estoy seguro de que más allá de los resultados de las elecciones, el gobierno de Estados Unidos va a seguir colaborando, porque estas son midterm, son elecciones exactamente de medio término, son legislativas, y no hay escenarios donde el gobierno pierda muchísimo más poder, como tampoco hay escenarios donde el gobierno tenga tanto poder como para hacer lo que se le ocurra. Siempre en todos los escenarios electorales que se hablan, que el gobierno saque desde 30 y algo a 40 y algo, o sea, desde perder a ganar, esos son los rangos que habla la gente, perder a ganar es, siempre aumenta la cantidad de legisladores, pero siempre queda cerca de evitar los vetos, pero imposibilitado de gobernar por su cuenta. Entonces, de fondo no hay. ¿Cuál sería el desastre para que Trump se vaya mañana?
una situación que habilite un juicio político donde Milei se vaya. Eso implicaría que aparezca una fuerza política que quiera gobernar a Argentina en medio del caos. Entonces yo creo que fue solo una frase desafortunada de Trump, que estaba pensando, y como te digo, razonablemente, señores, si el gobierno cambia, me voy. Pero para que el gobierno cambie faltan 2 años. Claro. Ahí yo me extiendo demasiado, pero veo muchos politólogos y políticos pensando diciéndome directamente este gobierno terminado. Yo, perdón, digo, me parece un delirio. Digamos, realmente la democracia argentina está muy fuerte, más fuerte que nunca, diría. Sí. Tenemos, por suerte, ya hace 25 años que los gobiernos no se caen en medio del periodo. Ya antes era imposible una transición no peronista que termine. Ya terminó el gobierno de Macri, yo creo que va a terminar el gobierno de Milei, y lamento que haya una parte de la clase política, que yo conozco bastante de ella, sí, que opera y me lo dice, esto es gobierno terminado. Yo creo que si esa es la mente que está detrás de algunos operadores de bolsa también, por eso funciona como funciona y no creen a ningún apoyo que se pueda dar, porque creen que esto se termina en 2 semanas, veremos. Yo te preguntaba antes de la entrevista por WhatsApp, nos estábamos hablando con Pablo, y yo le hacía una pregunta que era en realidad para que la desarrolles aquí, fundamentalmente porque también el secretario de Tesoro cuando dijo vamos a comprar pesos, nosotros no estamos regalando nada, estamos haciendo una apuesta de que vamos a ganar. Y yo te pregunté, ¿está haciendo carry trade el Tesoro estadounidense? Claro, no sabemos si lo está haciendo o no, porque no hay datos ni forma de saberlo, pero él en una entrevista le preguntan, bueno, ¿por qué hace lo que hace? Está haciendo como donaciones y dice, no, yo compré dólar barato y lo voy a vender caro, voy a hacer negocio. Y eso fue cierto cuando lo dijo, pero de hecho ya, a mi punto de vista, ya habría perdido, porque aproximadamente cuando lo compró, creo que estaba a 1.530, por ejemplo, el dólar, sí, y después el dólar bajó fuerte y llegó a estar hasta 1.360, creo, en algún momento la semana pasada. Entonces el dólar había bajado 150 pesos, eso es como decir que el peso se había revaluado casi un 10%, un 7%. Entonces ahí el peso se había revaluado entre la acción de Scott Bessent y las palabras. Cuando él compra algo barato, dice yo voy a comprar, entonces todos dicen Scott Bessent va a comprar, quiere decir que muchos van a comprar porque lo siguen a Scott Bessent, esto va a valer más, ahí se revalúa. Entonces ahí cuando el dólar baja, si él vendía al día siguiente él hubiese ganado. Yo no creo que él haya vendido y hoy el dólar volvió a subir, por ejemplo, 4%. El dólar bolsa, digo yo, sí, ¿no? Sí. Entonces, me parece que no estaría por ganar a menos que las elecciones le den demasiado bien al gobierno y eso genere un shock transitorio, aunque sea de confianza, y el dólar baje. Pero, en resumen, no creo que gane. Ahora, honestamente, ¿qué sería el carry trade? Que compre con sus dólares, compra pesos, los pone en una letra al 31 de octubre, por ejemplo, que le rinde 4% mensual, o sea, 2% en 15 días, y luego vende esos pesos y vuelve a comprar los dólares a un dólar igual o más barato de lo que había vendido, claro, ¿no es cierto? Pero yo creo que con suerte pegan el palo, o sea, claro, va a comprar y vender al mismo precio prácticamente, o sea que con suerte gana, pero no la veo muy fácil. Claro. El otro planteo que está también de los sectores políticos, como hace referencia, que también dicen este modelo económico está terminado y demás, yo creo que siempre hay posibilidades, le quedan 2 años, siempre hay posibilidades de acertarle al camino, ¿no? También está el pensamiento por detrás, se trata de Estados Unidos, la principal potencia imperialista del mundo y demás. ¿Qué activos o qué recursos argentinos se están poniendo detrás? Y me llamó la atención porque ayer en una nota de ámbito financiero, donde lo citaban a un analista de bolsa estadounidense, decían, es probable que le demos un crédito de emergencia y que pongan de garantías activos argentinos. ¿Qué son activos argentinos? Para que entendamos primero qué es lo que se puede poner de garantía, ¿no? Mira, por un lado, entonces, en los últimos días se dijo, no es solo el swap de los 20.000 millones, sino tal vez otros 20.000 millones más aparezcan desde alguna otra facilidad del Tesoro de los Estados Unidos o a través de un diálogo con bancos estadounidenses que quieran proveer. Por ahora, para ser honesto, me parece que todo está haciendo anuncios, porque suele funcionar así, con un anuncio muy fuerte, con una amenaza creíble, los jugadores del mercado deciden no correr contra el peso o no correr contra el poderoso cuando el poderoso saben que les puede ganar. Entonces, si a vos te desafían a una pelea que vos sabés que vas a perder, preferís no pelear, ¿no es cierto? Entonces, cuando la amenaza es creíble,
por lo general en economía, uno solo con la amenaza creíble genera los incentivos suficientes para coordinar acciones. En este caso no está siendo del todo suficiente porque hay razones para pensar que el modelo económico todavía no cierra y que es probable o hay muchas razones de fondo para la economía real que requieren cierta devaluación todavía, aunque sea pequeña, pero así sea de 10%, o sea que el dólar en vez de 1.500 valga 1.650, 10% en 10 días es una tasa, como le gusta a Milei a veces, anualizada debe ser de 3.000%, ¿no es cierto? Entonces es una tasa que no lo podés solucionar con el mercado porque ¿cómo le convences a alguien que no compre, que se quede en pesos cuando esto capaz que en 10 días se devalúa un 10%? Entonces los anuncios solo no están logrando el efecto. Y todo esto que vos me estás contando, por ahora siguen siendo solo anuncios, excepto esta compra de pesos que está siendo en realidad mucho más suave de lo que cuando uno dice el gobierno de Estados Unidos está comprando en Argentina, podría esperar una intervención enorme y sin embargo hay días por lo visto que estaría haciendo 25 millones de dólares, un poco más, pero no es tanto. Entonces, ¿qué quiero decir? Son todo, por ahora casi todos son anuncios. Entonces esto de, ¿qué vos me decís? Entraría más plata a cambio de activos argentinos, para mí sigue siendo algo en el aire. Y por otro lado, no hay ningún activo que sea de la gente que el gobierno argentino pueda poner, no lo veo ni en la ideología del gobierno, ni en la práctica se puede hacer eso. Bueno, constitucionalmente no va a poder. Así que a veces me suena un poco, a mí por lo menos me suena a palabras un poco en el aire cuando uno dice que le está regalando al gobierno de los Estados Unidos, ¿qué estamos dando de los argentinos? Las cosas de los argentinos son de los argentinos, no del Estado argentino, no del gobierno argentino. Entonces no tiene mucho para regalarle y en todo caso podrá referirse a alguna garantía, algún acuerdo financiero con bonos argentinos, es decir, con activos argentinos, con compromisos del Tesoro o del gobierno de los estados, con el gobierno argentino, por ejemplo, bonos, que sirvan de contraparte para alguna habilitación, como una garantía donde yo tengo esto, te lo presto, te lo cedo y vos a eso dame liquidez a cambio de ese compromiso de pago futuro mío. Algo así, me parece que sería como una deuda del gobierno de argentino, solo que en vez de hacerlo con el mercado, con otro estado o con el mercado, pero a través del gobierno. Con el sabotaje a México, ¿no? Que puso garantía los ingresos de exportaciones, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero entonces siempre que sea algo del Estado, por las dudas para que la gente sepa que no es algo digamos, de la población, ¿no es cierto? Y bueno, podría ser algo así, pero insisto, para mí, por ahora son anuncios, porque la estrategia de fondo, aunque no parezca, es tratar de espantar con los anuncios. No está funcionando mucho, digamos, pero por ahí viene. Entonces, el efecto disuatorio, por decirlo. Exactamente. Te hago una última, Pablo, que ayer tuve la posibilidad de hablar con el doctor Carlos Leiva, economista de muchos años, formó parte del último gabinete de Perón, ¿no? Para que veamos los años que tiene en la militancia, y él me decía, no está de acuerdo ni con Menem, ni con Néstor, ni con Cristina, o sea, viene bastante crítico, dice, nadie hizo crecer el país. Ni con Néstor, ni con Cristina. No le gusta a ningún, pero no hizo crecer a nadie, dice, no creció el país en estos últimos 20, 30 años. Y me dejaba una definición que me parece, bueno, es economista, es mucho más que yo, por supuesto, pero él me decía, ni ganando las elecciones el gobierno puede evitar una devaluación posterior. Me dice, la única salida es con devaluación. Mira, mientras no haya acceso al crédito internacional, que hoy no lo tenemos, cuando la gente escucha hablar del riesgo país, el riesgo país es la tasa extra que Argentina debe pagar para endeudarse en el mundo. Entonces, si Estados Unidos se endeuda al 4%, un riesgo país de 10 puntos, es que Argentina tendría que pagar 14, ¿no es cierto? La tasa libre de riesgo, que es Estados Unidos, más esos 10 puntos. Hoy el riesgo país está cerca de ese valor. Entonces, a esa tasa de 14% en dólares, nadie toma deuda porque es impagable, ¿bien? Entonces, vuelvo al tema. Que Argentina hoy esté excluida del mercado de crédito, quiere decir que la deuda que tiene que pagar en enero, solo en este enero, no es fácil pagarla, a menos que venga Scott Bessent y se la pague. Entonces, y en julio tiene de vuelta que pagar. Entonces, si no tenemos mercado de crédito para renovar nuestras deudas, no hay otra solución que generar los dólares para pagarla. Para generar los dólares y en forma rápida, tenemos que exportar mucho para conseguir muchos dólares y para
exportar mucho tenés que ser barato para que la gente te quiera comprar. Claro. Y ser barato es devaluar. Y para que los dólares también no se vayan por compras de los argentinos, tenés que ponerlo muy alto al dólar para que no se gasten los dólares en Miami, claro, o comprando en Temu ¿no es cierto?, o en Amazon. Entonces devaluar hace que no se vayan los dólares porque está caro comprar de afuera y que sea más fácil generar dólares localmente. Claro. Entonces, resumiendo, si no hay mercado de crédito, es muy probable que vaya cierta fuerza, hay cierta presión para que Argentina tenga que devaluar un poco, por lo menos 10-15%. Si el mercado de crédito se abre, es decir, el riesgo país baja 500 puntos, es mucho más fácil no tener que devaluar. Yo lo mismo por los números que veo, me parece, te la resumo así, el índice que muchos usan, el índice de tipo de cambio real multilateral que calcula el Banco Central, que dice más o menos la competitividad relativa de Argentina, usando el valor del dólar y del peso y las inflaciones de sus socios comerciales, te da que de los últimos 40 años el valor promedio del dólar a precios de hoy sería 1.580, 1.590 por ahí. Si es el valor promedio. Entonces no estamos tan lejos. Claro. Con 1.100 sí, éramos ultra caros, era un dólar muy barato y para el mundo Argentina era caro. Claro. ¿Bien? Con un dólar de 1.500 estamos cerca de ese promedio histórico y con un dólar de 1.700 yo creo que ya estaríamos tranquilos. ¿Bien? Claro. Ahora, si no hay mercado de crédito y siempre vas a estar buscando un dólar más alto. Ahora, si la cosa se soluciona un poco y vos lográs volver al mercado de crédito, 1.500, 1.600, 1.700 son valores muy razonables. Bien. Licenciado, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.